Muy bien, pues resulta sorprendente cómo de alguna manera ha dado la vuelta a la tortilla. España cae, de alguna manera Ecuador crece en solo una década, ¿no? ¿Cómo aprecia este cambio? Sí, estamos muy esperanzados, aunque nada es irreversible, pero claramente pues se están sentando las bases para una mejor economía. No es solo crecimiento, América Latina ha tenido episodios de crecimiento, pero muy frecuentemente fueron crecimiento empobrecedores, que no es que disminuyera la pobreza, muchas veces lo aumentaban, e incluso aumentaban la desigualdad. Este es un buen crecimiento, con disminución importante de la desigualdad, 7 puntos del coeficiente de Gini, ese es un coeficiente técnico de desigualdad, y por primera vez en la historia, la pobreza extrema por ingresos está en un dígito, apenas el 9%, pero así sea el 1% es demasiado. Entonces, sí, estamos muy esperanzados, con mucha fe en el futuro, pero somos muy realistas también de que nada todavía está logrado, todo puede ser revertido. Sin embargo, España atraviesa momentos impensables hace quizá una década, ¿no? Sí, y vemos con mucha preocupación, con mucho respeto, pero con mucha preocupación de que están sufriendo las crisis que América Latina sufrió en los 80 y los 90. Somos doctores en crisis, estamos curados de espanto. Y lamentablemente que están recibiendo las mismas presiones que recibimos nosotros, y nosotros cometimos el error de ceder ante esas presiones, básicamente burocracias internacionales como Fondo Monetario, que tengan la certeza a los españoles, no les interesan los españoles, no buscan que los ciudadanos superen lo más pronto esta crisis con el menor costo. Lo que buscan es garantizar el pago de deuda privada y deuda pública, y parte de esa deuda pública incluso es ficticia. Por ejemplo, es deuda con los propios bancos centrales, que no existe, es pura contabilidad. Entonces, pero por esos fundamentalismos ortodoxos se aplican paquetes que constituyen técnicamente políticas no contracíclicas para evitar la profundización de la crisis, no procíclicas, que profundizan más la crisis, la alargan y normalmente hacen que el mayor peso recaiga sobre los ciudadanos. Usted con política económica de una crisis no se sale sin costo, pero con adecuada política económica puede minimizar el costo, puede hacer que la crisis dure menos, y lo más importante tal vez, puede decidir sobre quién recaiga la crisis, el mayor peso, o sobre los ciudadanos, o sobre las corporaciones, los bancos y sobre todo el capital financiero. Precisamente ese cambio de tendencia provoca que miles de ecuatorianos, que en esta región residen cerca de 50.000, que se encuentran sin empleo, se planteen el retorno. Se puso en marcha un plan de retorno. ¿Qué balance hace él y cree que ha sido suficientemente incentivada esa opción de retornar? Bueno, ya que toca el tema, primero permítame agradecer muy sinceramente, expresar nuestra gratitud por el cariño con que han recibido a esas decenas de miles de ecuatorianos. Yo quiero decirle que Ecuador no era un país de migración, no es que teníamos grandes flujos migratorios como Centroamérica por las guerras o México por estar en la frontera con Estados Unidos. Ecuador tenía muy poca migración, emigración. Por el contrario, inmigración sí hemos tenido, española, europea. Pero este flujo humano impresionante se dio después de la crisis bancaria del 99. Algunas de sus características son muy similares a lo que está pasando aquí. Hicieron todo para que las paguen los ciudadanos. Y fue la nefasta culminación o el momento cúspide de la larga y triste noche neoliberal, la hora más negra de la larga y triste noche neoliberal, donde no logramos aumentar nuestras exportaciones, salvo la exportación de seres humanos, ¿no? Y eso causó un drama humano muy profundo, destrucción de familias, y por eso ustedes notarán que la comunidad ecuatoriana es relativamente nueva, 10, 12 años, porque es a partir de esa crisis, donde incluso se incautan los depósitos de la gente para proteger los intereses de los bancos, que se produce ese gran flujo humano, y sobre todo a España y muy particularmente a Murcia. Usted ha dicho, la situación ha cambiado, el flujo se ha revertido, hay miles de ecuatorianos que están regresando al país. No hemos logrado resolver todos los problemas, pero la situación del país es absolutamente diferente a la de hace 12, 13 años. Allá ya no manda el capital financiero, allá no serían posibles los desahucios como aquí, y porque en una crisis sistémica los desahucios son una locura. Hay que buscar otra forma de solucionar el problema, porque al final del día van a estar en el peor de los mundos. Gente que necesita casas sin casas y bancos que no necesitan casas con casas. Un absurdo económico. Entonces no puede aplicarse desahucios en una crisis sistémica.
Pero si se llegaran a aplicar, ya la garantía debería extinguir la deuda. Es decir, debe haber dación de pago. Si no, es un abuso total del capital. Y eso es lo que está ocurriendo. Le prestaban para una casa de 200.000 euros valorada por el propio banco. Viene la crisis, de buena fe no puede pagar el préstamo, le reciben la casa para 50.000 euros. La familia se queda sin casa y con una deuda de 150.000 euros. Es una locura. Eso no resiste el menor análisis. Eso no es ético. Es tan solo abuso del capital sobre los seres humanos. Por el contrario, es antiético, porque el riesgo debe caer sobre el capital, no sobre las personas. Eso, a nuestros hermanos migrantes, eso no puede ocurrir en Ecuador. Por la crisis, particularmente española, nos dimos cuenta que teníamos las mismas leyes, las hemos cambiado. Ya no manda en el Ecuador el capital financiero. Nos va bastante bien a nivel económico. Obviamente nos falta mucho por hacer, pero con fe en nosotros mismos, unidos, podemos superar cualquier obstáculo. Así que si vuelven, los esperamos con los brazos abiertos. Hay una serie de programas de apoyo implementados para la Secretaría Nacional de Migrantes, siempre insuficiente. Siempre se puede hacer más, pero estamos haciendo lo que podemos y por supuesto con la experiencia, con las críticas sanas podemos mejorar. E incluso están llegando españoles a Ecuador y también siempre serán recibidos con los brazos abiertos. ¿Cree que es un buen destino en el caso de que...? Por supuesto. Para los españoles. Ecuador lleva varios años como el mejor país del mundo para el retiro de los jubilados del primer mundo. Me refería a migración de profesionales. Bueno, ahora si viene gente en edad activa, y más aún si son profesionales, el talento humano que tiene España, porque Ecuador es un país de oportunidades. Ahora, ya que toca talento humano, no sé si quiere extenderse, pero es que porque la economía se ha pervertido, ¿no? Se la ha convertido en una subcategoría de la finanza, o la finanza es una subcategoría de la economía. Y lo que importa es el riesgo país, la inflación, el valor de los bonos y cosas así. Economía es ciencia de variables reales. Lo importante es recursos productivos para satisfacer necesidades humanas y que la gente viva mejor. Y fíjese, por eso el problema de la crisis española sobre todo es coordinación, porque no es un problema de ausencia de recursos. Ustedes tienen talento humano, tienen ciencia, tecnología, infraestructura, equipos, maquinaria. O sea, el problema sería, España sería pobre, sería un problema serio, si la gente necesitara casas, pero no hay ingenieros, no hay fábricas, no saben cómo construir casas. Ahí hay pobreza. Pero ustedes no solo que saben cómo construir casas, tienen las casas. Y se va a quedar gente sin casas y casas sin gente. Es un problema de coordinación. Y para eso se necesita política económica, sobre todo política monetaria, y le estoy diciendo dónde está la clave para salir más rápido del problema. Muchos de esos afectados por la ley de desahucios o por los desahucios, pues la comunidad ecuatoriana está muy afectada por el desempleo, muchos se encuentran en paro, no pueden pagar, quizás son vulnerables a esas ejecuciones hipotecarias, pueden ver peligrar sus propiedades en Ecuador por las deudas pendientes en España y por esa aplicación de la ley de desahucios. De ninguna manera. No lo permitiremos. Hubo un banco, el Banco de Pichincha, puede poner el nombre, que empezó a comprar cartera hipotecaria acá en España con esas intenciones. Ya hemos tomado las medidas para que eso no sea posible, eso no puede darse. Entonces, que no tengan ningún temor nuestros hermanos migrantes. Muy bien. España acaba de aprobar también una ley que protege de desahucios a los colectivos más vulnerables. ¿Sabe cuántos ecuatorianos podrían beneficiarse de esa norma o cree que queda corta? Sobre todo, no recuerdo si eran personas, supongo que son familias que ganan hasta 19.000 euros por año y ahí entra la inmensa mayoría de los ecuatorianos. Entonces es un respiro, un gran alivio, nuestra gratitud al gobierno del presidente Mariano Rajoy. Eso lo hablamos y nos dio la buena noticia, aunque estaba en los medios. En marzo, cuando yo vine a Murcia y a Madrid, hablamos y tuve un encuentro bilateral con el presidente Rajoy, también hablamos de lo mismo. Entonces, eso da un respiro. Muchísimos ecuatorianos están en esa categoría, ¿no? Pero los problemas son más de fondo. Cómo superar la crisis con el mínimo costo y sobre quién caen los costos. Familias, ciudadanos o empresas, capital financiero. Se ha incentivado, se ha tratado de incentivar el retorno. ¿Piensa que existe la posibilidad de que algunos ecuatorianos que llevan aquí 10 años establecidos no regresen por vergüenza al no creer que hayan conseguido el proyecto económico que se plantearon aquí, al no haber triunfado por la situación económica de España? Pero vergüenza, me entienden en el sentido que le quiero decir. Ellos son triunfadores, ellos deben sentirse muy orgullosos. Ellos no salieron del Ecuador por voluntad propia, fueron expulsados del Ecuador. No sé si usted conoce la crisis que hubo en el 99. O sea, todo prepararon para que los bancos quiebren y paguen los ciudadanos.
se prohibía desde el inicio de los 90 crédito del Banco Central a los bancos. La Constitución del 98, que hicieron los neoliberales, también lo prohibía, pero pusieron una transitoria, 42ª para decir, como ya veían que se venía la crisis, que en los siguientes 2 años, hasta que haya la adecuada institucionalidad, sí se podía rescatar a los bancos por parte del Banco Central. Se hizo una ley de garantía de depósitos para que quebraran los bancos y el 100% de los depósitos, sin límite de monto, 10 euros o 10 millones de euros, hasta afuera del país, hasta en la banca offshore, los cubra el Estado. Es decir, el mensaje era, el incentivo era, quiebren los bancos, que el Estado es el que paga, la sociedad. Entonces, y por último, cuando quiebran los bancos o entran en peligro los bancos en marzo del 99, congelan los depósitos, la mayor incautación de bienes privados de la historia del país. Los que proclamaban la doctrina neoliberal, el mercado, privatizar las ganancias, derecho de propiedad. Pero cuando pierden, todos perdemos. Entonces, en marzo del 99, congelan. O sea, si usted tenía platita, dinero, en un banco ecuatoriano, le impiden que saque su dinero. Así lo necesita para llevar al médico a su hijo. Hubo suicidio. Gente que se mataba por tener plata para atenderse adecuadamente, para atender a sus hijos, etc. Esto nos recuerda muy bien este drama que está viendo España, lo que vimos en el 99. Somos doctores ya en esto. Tantas cosas hemos enfrentado. Y por eso nos preocupa ver que se cometan los mismos errores. Le congelaron esos depósitos a 1 millón de... por ejemplo, si usted tenía 1 millón de sucres, que era la moneda nacional en ese entonces, le congelaron cuando el tipo de cambio era 10.000 sucres dólar. Le impiden sacar sus ahorros. Solo le permiten sacar sus propios ahorros un año después, pero ya en dólares. Y a 25.000 sucres dólar. Sí. O sea, el millón de sucres a 10.000 sucres dólar, cuando le congelaron eran 100 dólares. Un año después eran 40 dólares. Le robaron 60% de los ahorros a todos los ciudadanos, a todos los depositantes, para cubrir las trafacías de ciertos banqueros, por no decir la gran mayoría. Entonces, esos migrantes, y por eso es que tuvo que salir la gente, decreció la economía 6%, el desempleo se disparó al 14%, y si no hubiera sido por la migración, hubiera alcanzado el 18 o 20%, la válvula de escape fue la migración. Esos migrantes ya deben sentirse orgullosos, porque yo los admiro muchísimo, pero créanme, no se lo digo por político, lo decía como profesor, como economista. A mí se me caía la cara de vergüenza cuando decían que bien va la economía, estabilizada, baja inflación, riesgo país bajo, y la gente quería salir hasta nada pues, de nuestro país, cuando el fin de la economía es el ser humano. Entonces, esa gente ya es heroína, no solo por eso, por haber sido expulsados, arriesgarse a ir a tierras lejanas que no conocían, sino que a diferencia de los banqueros, estos años de gobierno hemos estado luchando para que no nos saquen la plata del país. A pesar de eso han sacado miles de millones de dólares, en nombre de falsas prudencias, que quiere esconder su falta de compromiso y de confianza con el país. A diferencia de esos banqueros que quebraron el país, los pobres víctimas de esa quiebra vinieron a Murcia, a Valencia, a Madrid, a Milán, a Génova, a Nueva York, New Jersey, y no se olvidaron de su país. Y lo poco que ganaban con el sudor de su frente, lo enviaban. Y fueron las remesas de migrantes, por favor, no se olvide poner esto. Fueron las remesas de migrantes las que a partir del año 99, hasta antes de nuestro gobierno, sostuvieron la economía. Si no, la crisis hubiera continuado. O sea, ellos ya son triunfadores, pueden llegar con la frente muy en alto porque mantuvieron a su patria, pese a lo mal que lo trató el país, más que el país, los gobiernos de la época. Ellos fueron los que mantuvieron al país. ¿Qué le parece que España haya retirado la tarjeta sanitaria a inmigrantes sin papeles? Hemos hablado de eso con el presidente Rajoy. Lo he hablado en la cumbre, ¿no? Porque la cumbre significa renovar tiene un nombre bien bonito, ¿no? Renovar los lazos regionales en el Bicentenario de la Constitución de Cádiz, ¿no? Que estableció tantas libertades, tantas garantías, tantos derechos. ¿Y qué mayor derecho que el acceso a la salud? Entonces hemos dicho, bueno, que sirva esta cumbre para hacer efectivo el tema de la cumbre y no pues, se puede excluir a los seres humanos de un servicio básico. De igual manera, se quiere profundizar un poco más, ¿no? Nos suena muy extraño que una región como Europa, que impulse la globalización y cada vez mayor movilidad de capitales, cada vez mayor movilidad de mercancías, criminalice la migración, como están haciendo algunos países de Europa. Créanme que algunas veces no reconozco Europa. Yo estudié en Europa hace unos 20 años. Y ahora cuando regreso a ciertos países veo cárceles exclusivamente para migrantes. Eso es algo impresionante. Entonces hemos hablado de eso en la cumbre, lo hemos dicho, lo hemos dado plantear. Con el presidente Rajoy hemos hablado y le hemos presentado un convenio. Porque recuerde que también nosotros tenemos muchos españoles, cerca de 12.000. Es la comunidad española muy próspera, muy querida, muy aportante al desarrollo nacional en Ecuador. Pero todos tienen libre acceso a los servicios públicos, entre ellos salud. Entonces hemos planteado un convenio de reciprocidad, pero sería muy bueno que como fruto de la cumbre de Cádiz
se haga realidad el tema central de la cumbre, renovar las relaciones regionales en el Bicentenario, y se den estos servicios a todos los residentes latinoamericanos en España, no solo de Ecuador, de cualquier país de Latinoamérica. Le acusan o le reprochan mantener unas relaciones tensas con los medios o con determinados medios de comunicación en su país. ¿Qué tiene que decir a eso? ¿A qué cree que obedece esas quejas? No sé, pues sí, es obligación de un presidente mantener relaciones no tensas con los medios de comunicación. En realidad, las relaciones tensas es con la mentira, con la falsedad, con negocios privados dedicados a la comunicación que hacen su trabajo de manera muy falta de ética. ¿Y cómo hemos respondido? ¿Cuál es el principal emblema de la libertad de prensa? Ausencia de censura, ¿verdad? Pregúntense si hay alguna clase de censura. Pero aquí en España, en Alemania, en Estados Unidos, si alguien miente, tiene que responder. Y se responde de acuerdo a la ley. Pero si usted pone un juicio a un periodista, a un periódico, en Ecuador, atentado a la libertad de expresión. Alemania, a finales de 2010, cerró una radio que hacía propaganda nazi y mandó 23 personas presas. En Ecuador no es delito hacer propaganda nazi, por si acaso. Pero si nosotros hiciéramos la 10ª parte, nos acusarían de atentado a la libertad de expresión. Entonces aquí hay mucho de mito, mucho de escándalo, porque son grupos de poder fáctico que se acostumbraron a poner y sacar presidentes, a legislar, a juzgar, condenar o absolver, y con ello sometían a los gobiernos, y a nuestro gobierno no nos ha sometido. No nos han sometido. Entonces está esa lucha de poder porque quieren mantener sus privilegios. Y a pesar de que nosotros somos los electos democráticamente, quieren seguir gobernando y no lo han logrado con nosotros. Así que ahí sí una tensión permanente con ciertos medios que mientras cumplan su deber no hay ningún problema. Pero Europa debe entender, España debe entender que la prensa latinoamericana no es la prensa europea. Y no cumple su deber, la falta de ética, la falta de escrúpulos, la intromisión descarada en política, el abuso del poder mediático es sin límite. En febrero, elecciones presidenciales, ¿se ve ganador? ¿Sería su último mandato o sus...? Respondamos lo primero. Sí. Las encuestas son fabulosas, pero nos van a dar con todo, ¿no? Como lo han anunciado, van a tratar de... Saben que es difícil vencernos en las urnas, entonces van a tratar de rendirnos, de quebrarnos moralmente, ¿no? Verá que ha sido una campaña de ofensas, de insultos, etc., ¿no? Y no excluimos injerencia externa en esa campaña. El peor error que pudiéramos cometer, pese a que las encuestas son extraordinarias, es el exceso de confianza. Así que lo que siempre le digo a nuestros militantes, a nuestros compañeros, es trabajemos como el primer día, como que si no tuviéramos un solo voto. El objetivo es ganar la presidencia de la República y ganar mayoría en la Asamblea, porque por no tener esa mayoría, muchos proyectos cruciales, como Seguridad Social para Todos, han sido pues detenidos. Y de ganar o no ganar, o sea, si gano, este será el último periodo constitucionalmente. Y de no ganar, de todos modos, me retiraría de la presidencia, y no solo la presidencia, de la vida pública. El tema Julian Assange amenaza con enquistarse de alguna manera. ¿Ha habido algún avance? Yo creo que está medio estancado. Sí. Pero eso se puede solucionar mañana, depende de Gran Bretaña y depende de Suecia. Y por ahí también de algunas estrategias jurídicas que tiene el abogado del señor Assange. Pero Ecuador ha hecho lo que tenía que hacer. En ejercicio de su soberanía otorgó un asilo con fundamentos. No para impedir que el señor Assange responda ante la justicia sueca y nada de eso. Jamás permitiríamos aquello. Pero sí para garantizar derechos fundamentales del señor Assange, como el derecho a la vida y el debido proceso. Entonces el señor Assange puede ser interrogado en la Embajada del Ecuador en Londres, puede ser interrogado vía Skype, puede darle mañana el salvoconducto a Gran Bretaña, y está en manos de Gran Bretaña, de Suecia y la justicia europea, de lo que haga el abogado del señor Assange, que se solucione este problema. Ecuador ha hecho lo que tenía que hacer. ¿Qué alternativas propone a los ajustes para solucionar la crisis en España? A los ajustes. Mire, no quiero dar sugerencias, no lo han pedido, somos muy respetuosos y agradecidos con el gobierno español, con toda España, respetamos muchísimo su soberanía. Solo le digo que América Latina ya está curada de espanto de esta clase de crisis y de las recetas del Fondo Monetario, y tememos mucho que puedan cometer los mismos errores que nosotros cometimos, donde se actúa no en función de solucionar la crisis, sino de garantizar pagos de deudas privadas, pago de deuda pública, defender los intereses del capital financiero, así se masacra a los ciudadanos. Y se hacen para ello políticas procíclicas que profundizan la crisis y alargan la crisis y normalmente hacen caer el mayor peso sobre los ciudadanos.
para enfrentar esta clase de crisis, mientras más instrumentos mejor. Y un instrumento poderoso es la moneda y la política monetaria. Y ahí tiene otro problema Europa, al tener una política monetaria común y gran inflexibilidad en esa política monetaria. Pero no uso la política monetaria ayudaría mucho a superar la crisis. Y por último, ¿qué mensaje quiere transmitirle a los centenares o miles de ecuatorianos que esta tarde se desplazarán a verle? Bueno, creo que va a hacer una rendición de cuentas, le denominan ustedes, y va a tratar de incentivar ese retorno. Sí, siempre decimos retornen, no hemos solucionado todos los problemas, pero juntos los podremos enfrentar. Y sí, esa es nuestra forma de actuar. Cuando vamos a un país al extranjero, siempre nos reunimos con los migrantes, ellos son nuestros mandantes, para informarles, ¿no? En Sevilla, en Milán, informé sobre lo que estaba haciendo el gobierno. Como aquí ya se realizó la cumbre, hemos tenido las bilaterales con el rey Juan Carlos, con el presidente Rajoy, informaré básicamente sobre el viaje, los resultados de esas conversaciones, lo que hemos planteado, por ejemplo, este convenio, para que sean atendidos con la sanidad pública todos los ecuatorianos. En Andalucía nos reunimos con el presidente de la Junta de Andalucía y él nos garantizó que no iba a ser excluido ningún ciudadano de los servicios sanitarios. Entonces vamos a informar básicamente sobre los resultados de esta cumbre y de este viaje. Muy bien. ¿Y qué balance hace de la cumbre? Ahora ya por último, de verdad, que no me van a reñir aquí. Esa pregunta más difícil. Sí. Y una cumbre tan grande no necesariamente tiene eficacia en cuanto a lograr decisiones ágiles, contundentes, etc. Es más bien un emblema, sobre todo esta cumbre en Cádiz y a los 200 años de una constitución que dicen que fue extremadamente liberal y claro, para su época proponía cosas extraordinarias, pero también recuerde que proponía que la única religión verdadera era la católica y que debería mantenerse a perpetuidad. ¿Okay? En todo caso, lo más provechoso de la cumbre son estas bilaterales. Hemos tenido bilaterales con el rey Juan Carlos, con el presidente Rajoy, con el presidente de Haití, con el vicepresidente argentino, con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, creo que en ese sentido pues ha sido bastante útil la cumbre, pero sí deberíamos revisar estos mecanismos y tal vez, por ejemplo, plantear que estas cumbres iberoamericanas, que implican tanta movilización de recursos, ¿no? Presidentes viniendo del otro lado del Atlántico, etcétera, sean tal vez cada 2 o 3 años. Yo creo que eso sería un poquito más eficiente. Tal vez reducir el número de cumbres, porque tenemos cumbre iberoamericana, cumbre América Latina, Europa. En el caso de América Latina tenemos cumbre América Latina o Sudamérica, más estrictamente con el Medio Oriente, perdón, con las ligas árabes, y sin nombrar las cumbres andinas, las cumbres de UNASUR, las cumbres de las Américas. Entonces, como en algún momento dije, cuidado, nuestros pueblos se cansan de que sus mandatarios estemos en tantas cumbres y viven en tantos abismos. Muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos.